Muy buenas noches. Hoy hace muchísimo mejor y eso también es positivo y ayuda de cara a la nueva normalidad. Hoy además con una buena noticia, porque la consejera de Sanidad ha dicho que si todo sigue como hasta ahora, la próxima semana, el lunes, ya vamos a poder ir de una provincia a otra. Esa ansiada movilidad interprovincial. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de ese fondo muy importante, el de COVID-19, que va a suponer una gran caída de millones, 19.000 millones de euros a las comunidades autónomas para hacer frente a los gastos. Y también vamos a hablar con el alcalde de Soria, que a estas alturas tendría ya que estar preparando sus fiestas, pero se han suspendido. No va a haber San Juanes este año y eso que se lo digan a los sorianos lo mal que lo van a pasar. Bueno, pues para hablar de todos estos asuntos, hoy contamos con Ana Rodríguez. Buenas noches, Ana. Ella es delegada de la Agencia Europa Press en Castilla y León. Y con David Frontela. Muy buenas noches, David. Muy buenas noches. Periodista, articulista y profesor de periodistas. Todo eso, Todo eso. Y todo alguna eso cosa eres. más. Lo que haga falta. Bueno, pues vamos con el primer tema de la noche, con lo que ha aprobado el Consejo de Ministros, ese fondo COVID-19, que supone una inversión directa, una ayuda directa, sin necesidad de devolverla, de 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas. 7 de cada 10 euros se van a ir a la sección, al departamento más afectado por la crisis, el sanitario, y 2.000 millones de euros directamente a educación. El pago se va a realizar en 4 tramos. El primero, ya, inmediato, para cuestiones relacionadas con la sanidad, a partir de julio. En lo que ha habido más polémica ha sido en torno a los criterios de reparto. Finalmente, lo que ha primado ha sido el criterio de población, y eso no beneficia demasiado a nuestra comunidad. Vamos a escuchar a la portavoz y consejera ministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez explicar en la rueda posterior, en la rueda de prensa, en qué consistía, a grosso modo, ese fondo. La educación y la sanidad son para este Gobierno piezas angulares del desarrollo, del crecimiento, del bienestar social, con independencia de cuál sea la administración que ejerce esa competencia. Eso es, a grosso modo, en lo que consiste este fondo. El desembolso más importante realizado hasta ahora. También es que nunca habíamos pasado una situación como esta pandemia. Ana. Hombre, pues es verdad que es un fondo que no llega exento de cierta polémica o de cierta discrepancia entre las comunidades autónomas, porque al principio se plantearon unos criterios que luego se han cambiado, ¿no? Y se va a primar lo que tú decías, Nati, la población, a las comunidades que cuenten con metro y servicio de cercanías, que en el caso de Castilla y León no hay, a las que tienen más PIB, a las que tienen más capacidad fiscal, y eso perjudica a Castilla y León. Es algo que ha venido demandando el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañuco. Bienvenido sea la cantidad que llegue, porque es verdad que es un fondo extraordinario no reembolsable, por lo tanto no hay que devolverlo, pero bueno, a mí sí que decía la ministra portavoz que la educación y la sanidad es lo que más les importa. Hombre, lo que más habría que tener en cuenta en este caso ha sido aquellas comunidades que más se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19. Castilla y León es una de ellas, pero hay que recordar que se han detraído 2.000 millones de los destinados a sanidad, que se han destinado a otros fines que no tienen que ver con la sanidad, ¿no? Entonces yo creo que ese debería ser el grueso de ese fondo realmente, ¿no? Y ojalá hubiera primado el criterio, ¿no?, de atender a las comunidades más afectadas, pero bienvenido sea, ¿no?, porque es un dinero que no es reembolsable. Bienvenido sea, porque toda ayuda es poca, ¿no?, pero no solamente para esta comunidad, sino para cualquiera. Pues sí, lo que pasa es que nos volvemos otra vez a encontrar con el debate eterno, ¿no?, de esos criterios de reparto, esos criterios que tienen que ver con los territorios, y que Castilla y León en tantas ocasiones, por cuestiones relativas a la despoblación, a esa prestación de servicios que tienen un mayor coste en nuestra tierra, porque lógicamente hay una dispersión, hay un tipo de población más envejecida, en los aspectos sanitarios es importantísimo, pero también en los educacionales, no hay que dudarlo. Y a mí todo eso evidentemente me preocupa siempre, porque este debate, insisto, es cíclico, nos encontramos con él muy a menudo,
Pero una vez más nos encontramos con una situación que es extraordinaria, ¿no? Y es el COVID. Hay un hecho claro que ha afectado a toda España, en unas ocasiones con mayor incidencia, con mayor dramatismo, con mayor número de fallecidos. Es que tenemos que decirlo, es que de lo que estamos hablando es de víctimas mortales. Y sin embargo, volvemos a meter en el bombo del reparto otros criterios que desde luego yo creo que no son aceptables. Si hay un criterio único para que ese estado de alarma funcione, si hay un criterio único para el mando único, valga la redundancia, con respecto a esta situación dramática que estamos viviendo todos, yo creo que tiene que haber criterios únicos a ese respecto y desde luego si el COVID es el origen de esta situación, de este fondo extraordinario, que como bien decías Ana, bienvenido sea eso y más, no hay ninguna duda. Y no es una cuestión de que a unos les vayan a dar más, a otros les vayan a dar menos. Yo creo que entrar a ese debate no tiene sentido. Hay un mando único que sabe perfectamente, o debiera de saber, cuáles han sido las situaciones que se han vivido, no ya por comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas como la nuestra que tienen situaciones diferenciadas, la zona sur, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, que han tenido una situación diferente que las de la zona norte. No es una cuestión de comunidades, es una cuestión que tiene que ver con las necesidades reales que ha provocado este drama, esta tragedia que ha sido el COVID. Y después, y para terminar, si me permites, volvemos también a introducir dentro de ese bombo de la lotería que parece que se llega a convertir todo el tema de los fondos estatales en ese debate con comunidades autónomas con un potencial que tiene que ver con esas capacidades para influir en el Parlamento y para apoyar unas mayorías u otras en un tema, por ejemplo, que se aproxima, como es el debate de presupuestos, la posibilidad del apoyo a los presupuestos generales del Estado y que yo creo que vuelve a hacer flaco favor a lo que es ese Estado, a lo que es esa situación de solidaridad entre todos los españoles independientemente de cuál sea su lugar de nacimiento de residencia. Claro, porque detrás de todo esto estamos hablando de la financiación autonómica, que esa es la gran asignatura pendiente, que sigue sin cerrarse, y yo viendo cómo se ha respirado en este reparto de fondos de COVID-19, todo llega a apuntar, todo apunta al mismo sentido. El criterio de reparto va a primar la población por encima del envejecimiento, por ejemplo, o de la dispersión geográfica, que es lo nuestro. Claro, es que estamos hablando que en el caso de Castilla y León es una comunidad con 94.000 kilómetros cuadrados, con 2.248 municipios, donde prestar los servicios esenciales a los ciudadanos no es lo mismo que prestarlos en Murcia, por ejemplo, pongo un ejemplo, por no poner en Madrid. Evidentemente es muchísimo más costoso prestar esos servicios. El haber atendido y haber podido crear un sistema para poder hacer frente al COVID en esta comunidad ha supuesto un esfuerzo, no solamente humano, de personal humano, también sino un esfuerzo material, ¿no? Pues porque se ha tenido que dotar a las residencias, se ha tenido que dotar a los hospitales, se han tenido que crear equipos COVID en atención primaria para controlar un poco. Entonces, el gasto que se ha hecho en esta comunidad es muy grande, es verdad que bienvenido sea. Qué pena que primen criterios que no se deberían de tener en cuenta. Pues sí, pero bueno, es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Es que al final se mezclan las cuestiones que realmente tenían que mezclarse con los temas políticos, con los intereses políticos, ¿no es así? Es una lástima que no se haya primado pues eso, la situación donde realmente ha sido, porque no solamente en esta comunidad se han vivido situaciones complicadas, Madrid es otra comunidad donde se han vivido situaciones complicadas, País Vasco es otra comunidad, Castilla y La Mancha también es otra comunidad donde se ha visto muy afectada por él. Hay otras comunidades que por suerte o por lo que sea han tenido menos repercusión del COVID, pero bueno, tienen mucha más población que nosotros y se verán probablemente en el reparto más beneficiados. Pero es que ahí y perdonadme que vaya hacia atrás en el tiempo, ¿no? Porque al final esto que estamos hablando, desde luego los castellanos y leoneses creo que lo tenemos todos muy claro, pero cuando hablas con gente de comunidades autónomas con un nivel de población mucho más alto, con rentas incluso más altas, dicen, bueno, es que estos, ¿qué hacen? A ver, es que son 4, el nivel de riqueza que generan es menor, nosotros estamos generando para ellos. Y ese es un argumento que, queramos o no, existe, está ahí, y oye, es respetable exactamente igual que cualquier otro. A mí lo que me preocupa, y me parece que es para rasgarse las vestiduras después, es cuando nos encontramos con movimientos como el en contra de la España vaciada, en el que todos esos partidos políticos que ahora mismo están haciendo esa labor de reparto, vamos a llamarlo así,
salen a la calle, hablan de lo importante que es la España vaciada, lo importante que es el medio rural, las tradiciones que se atesoran en nuestros pequeños pueblos, que hay que mantener esa calidad de vida, que hay que mantener esas poblaciones en los entornos naturales, que tan importantes son para todos, para los que viven en ellos y para los que no. Entonces, vamos a ver, tenemos que definirnos, tenemos que ser capaces de trasladar un mensaje que sea único, no es estamos a todo. Y eso, la verdad sea dicha, estás pidiendo es que coherencia, es difícil. Fíjate, Ana, esa palabra es compleja, coherencia. Pues yo sí, será por el COVID, pero la verdad sea dicha es que me encantaría que hubiera ese punto de coherencia, porque la demostración clara de que no existe es que ante una situación que es netamente producida por un único elemento, que es el COVID, y que ahora no se pretende reequilibrar la riqueza del país ni nada por el estilo, estamos hablando de dar solución a un problema concreto, ni tan siquiera en ese caso, y ante esas expectativas somos capaces de dar una respuesta coherente. Si os parece, vemos la mirada de Nieto sobre este reparto del fondo COVID-19. Es verdad, Natividad, iba a cenar, pero es que estoy alucinado con el descubrimiento diplomático de Corea del Norte, que para manifestar su desacuerdo o su enfado con Corea del Sur, ha dinamitado la oficina de intercambio con su vecino. Pero no la ha cerrado, la ha dinamitado literalmente. Entonces tenemos que copiar nosotros este estilo de hacer las cosas. Hay que decirle a Mañueco que en vez de manifestar su descontento con el reparto de los 16.000 millones del Fondo de Reconstrucción, eso es. Lo que tiene que hacer es empezar a amenazar a Pedro Sánchez con empezar a volar oficinas inútiles. Mañueco no sé, pero yo estoy convencido que a Igea le iba a gustar la idea. No es mala idea, ¿eh? Y esta alita de pollo puede aguantar un día más en el frigorífico perfectamente. Ni tocarme error. Todo necesita dinero, ese es el principal problema. Y para manejar el dinero es necesario tener un presupuesto, es decir, saber de cuánto disponemos y en lo que lo vamos a gastar. España lleva 2 años funcionando con los presupuestos prorrogados. Y ya es hora, digo yo, de jubilar a los que diseñó en su día Cristóbal Montoro. Pero el gobierno, este gobierno de coalición, no puede hacerlo solo. El PSOE quiere sacarlo adelante, ha dicho que con el mayor consenso posible, aunque eso suponga moldear la hoja de ruta de su pacto con Podemos, que no está dispuesto a aceptar a fuerzas más conservadoras. Sin mirarse a la cara, ni mantener tan siquiera una conversación telefónica, puede que Casado y Sánchez hayan dado hoy los primeros pasos para acercar posturas. Escuchen. O un pacto para tener un plan B jurídico si hay rebrotes. En definitiva, nosotros siempre tenderemos la mano al pacto también económico para luchar contra los estragos del coronavirus. Ustedes pueden continuar con la bronca, y ahí tienen a la ultraderecha para continuar con esa bronca, que hemos sido testigos durante estos 3 meses de pandemia, o si quieren apelar a la unidad, como usted parece que está apelando, pues desde luego el Gobierno de España recoge el guante y claro que sí, estamos dispuestos a hablar, a dialogar y a acordar con ustedes. ¿Soy yo o es verdad que ha cambiado algo el discurso en unos días? Hombre, a lo mejor nos han escuchado, ¿no? Y han escuchado muchas veces que pedían un poco que se rebajara la tensión verbal, ¿no? Una desescalada verbal que habían pedido algunos responsables políticos. Ojalá podamos ver en breve que el presidente del Gobierno se sienta a hablar de lo que sea, ¿no? Con el líder del principal partido de la oposición, que es el Partido Popular. Pero es verdad que hablabas de presupuestos. Va a ser complicado cuando la previsión es que se puedan presentar en octubre para poner fin a los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy, porque estos presupuestos son de 2018 prorrogados 2019 y 2020. Cuando Ciudadanos, que ha apoyado las prórrogas del estado de alarma, apoya al Gobierno, se ve vetado por Esquerra Republicana, ¿no? O sea, va a ser complicado, pero a mí sí que me gustaría, y creo que a la mayor parte de los españoles, el hecho de que el presidente del Gobierno y el principal líder de la oposición se sentaran a hablar y a dialogar. Claro que nos gustaría, yo creo que a todos, y es lo que nos merecemos. Y yo de verdad creo que la crítica está en el punto de, y es muy personal, yo creo que les falta arrestos, les falta valor, les falta decir,
es más fácil estar cerca, es más fácil llevarse bien, es más fácil no apuñalarse ni en el Congreso, ni en el Senado, ni en las negociaciones que tiene que haber para poder sacar esos presupuestos, que estar en la bronca. Eso es lo más sencillo. Yo creo que ahora mismo lo que hace falta es esa valentía de decir, somos capaces de entendernos, no somos tan distintos, todo lo contrario. Los dos grandes partidos, el que está en el gobierno y el principal de la oposición, realmente tendrían que tener mucho más fácil esa valentía para arrojarse los unos en manos de los otros, pero creo que les da miedo. ¿Y no sinceramente creéis que en este cambio, porque yo sí he notado un cambio de actitud con respecto a días pasados y estos, y el tono ha cambiado, y entre medias lo que se ha habido ha sido esos foros de los grandes empresarios de España hablando sobre lo que necesita este país? ¿No creéis que ha podido influir, que haya habido conversaciones que les han dicho, oye, esto reconducirlo como lo veáis, pero esto hay que reconducirlo? Yo creo que sí, y que de hecho esa respuesta de hoy, la verdad se ha dicho, es que era impensable hace solamente una semana. Yo, desgraciadamente, lo que no sé es si esto cuánto va a durar, ¿no? Pero sinceramente no soy nada optimista, pero realmente creo que es una cuestión de valentía entre los dos grandes partidos, es decir, estamos más cerca de lo que nos sitúan nuestras alianzas en uno y en otro extremo, y eso realmente es capaz no solamente de reducir la crispación, que como tal es una opción, desde luego bienvenida sea la reducción de la crispación, pero sobre todo será lo que sea capaz de generar políticas igualitarias no influenciadas por esos criterios que hablábamos antes, políticos. Bueno, si fueran políticos, Ana, yo casi estaría contento, electoralistas, y que tienen que ver con el mantenimiento en el poder de determinados espacios territoriales, comunidades autónomas, que todos sabemos y que evidentemente nos llevan a una situación de injusticia y de falta de solidaridad entre todos. Yo eso es lo que realmente no entiendo. Por lo tanto, valentía para poder acercarse, porque creo que ahora mismo requiere mucho más ese valor, el estar próximos, que el estar alejados y en la crispación, que es un espacio muy cómodo en el que simplemente tienes que esperar a lo que diga el contrario para decir no. Y eso, desde luego, creo que no nos lo merecemos. Esa valentía mañana se va reflejado en el pacto de comunidad que va a firmar el presidente de la Junta con Luis Tudanca, secretario general del PSOE, con Vox, con Ciudadanos, con todos los grupos del arco parlamentario. Esa valentía... te lo digo para que veas que puede haber luz y que se puede ser... Claro que se puede. Claro, cuando realmente los intereses... Tú estás pensando en sacar adelante una comunidad que se ha visto afectada muy duramente por el COVID, que sufre una crisis económica y social, claro que se puede. Mañana ese pacto se va a hacer efectivo. Pero los pequeños en este pacto de Castilla y León se han sentido un poco ninguneados. Cuando hablo de pequeños, Podemos sí que lo va a firmar. Yo no sé si lo tenéis confirmado, si Vox y UPL lo va a firmar. Parece ser que no tenía intención, o tú a lo mejor tienes noticia. No, yo no tengo ninguna noticia del tema, pero bueno, el hecho de que esté Partido Socialista, que esté Ciudadano y Partido Popular, evidentemente son el equipo de gobierno ahora mismo, son el pacto de gobierno, pero con el Partido Socialista, que desde el principio hubo un entendimiento, o sea, desde la primera reunión que hubo entre Mañueco y el líder socialista, Luis Tudanca, desde el primer momento se vio la disposición de ambos de llegar a un acuerdo, de dialogar, de buscar puntos de entendimiento y claro, en un acuerdo unos tienen que ceder, pero otros también tienen que ceder. Claro. Pero si lo que se trata es de realmente intentar impulsar medidas y acciones que intenten sacar a esta comunidad de la crisis en la que está, pues claro que se puede llegar a un acuerdo. Probablemente nosotros a lo mejor pensamos diferente algo, pero si sabemos que tenemos que sacar adelante un proyecto, encontremos puntos en común. Por eso... esa valentía en algunos sitios existe. Se ha sacado adelante en los consultorios. Exacto, por ejemplo, se sacaba adelante y es una muestra clara de ello. Y después ya tendremos la oportunidad, y ojalá podamos emplazarnos aquí dentro de 15 días a debatir sobre si las medidas están siendo acertadas o no están siendo acertadas. Pero el problema, por lo menos que sean medidas. Claro. Dice, no, mira, esto realmente no está funcionando. Oye, esto es una gran medida que realmente ha sido innovadora y ha sido capaz de mejorar la vida de los ciudadanos. Por Dios, que seamos capaces dentro de 15 días de debatir, criticar o apoyar una medida concreta, no este espacio en el que lo único que hacemos es lanzarnos piedras de un lado a otro diciendo justo lo contrario de lo que dice nuestra oposición, me da igual cuál sea el lugar o el partido o el... Pues esa valentía se tendría que dar porque los españoles, tú lo has dicho, yo creo que todos los ciudadanos que nos gustaría que ese encuentro se produjera. Queremos tranquilidad y queremos sobre todo que alguien nos diga cómo va a ser esto dentro de unos meses y si nuestra economía va a estar bien. Yo quiero seguir avanzando y quiero también vuestra opinión. Ya sabéis que
cuando todo esto, cuando la pandemia estalló, no había equipos de protección suficientes. Los sindicatos médicos y los sindicatos sanitarios en general protestaron, llegaron a los juzgados. Es el caso de Burgos. Allí el sindicato médico CENS puso una denuncia a la Junta de Castilla y León. Ya ha salido la sentencia y es la primera de España que absuelve a una administración de esa responsabilidad. En este caso, considera que la Junta de Castilla y León no tiene responsabilidad. La consejera de Sanidad valoraba esta mañana esta resolución judicial. Y para nosotros, pues sabíamos que se había hecho todo el esfuerzo posible, pero esta sentencia evidentemente nos alegra y nos tranquiliza. Habíamos hecho todo lo posible y esta sentencia tranquiliza. Judicializar los asuntos no siempre es buena vía. No, la verdad es que no, pero vamos, no es la única, porque hubo denuncias en todas las provincias, ¿no? Es verdad que ha habido denuncias en todas las provincias, pero sí que es verdad que el vicepresidente de la Junta contaba, ¿no?, que cuando empezó la pandemia era como cuando estás en una playa sentado y ves venir un tsunami, que echas a correr buscando un punto alto, ¿no? Dice, corríamos buscando porque nos preocupaban los medios de protección de nuestros sanitarios y de los sociosanitarios, ¿no? Y corrías, pues, y al final se llegó, pero se llegó con mucho esfuerzo. Y claro que habrá situaciones y que se hayan vivido situaciones complicadas en centros hospitalarios, en residencias, pero bueno, pilló a todos en general con el pie cambiado y hubo que desdoblar UCIs, hubo que dotarse de medios de protección mundial, acudir a un mercado al que todos los países estaban acudiendo y fue complicado, ¿no? Pero es verdad que no es la única denuncia, hubo en todas las provincias y yo creo que eso al final tampoco ayuda, ¿no? Veremos a ver cómo se resuelven las otras. De momento la primera parece ser que ha sido a favor de la Junta. No, sí, y se ha producido en otras comunidades autónomas. En Aragón hace poco también ha habido otra resolución judicial. Bueno, la verdad es que puede que el momento ahora mismo sea complejo y que bueno, incluso la judicialización que decías, Nati. Pero bueno, yo quiero sacar el lado positivo a esto y también es esa separación de poderes en las que al final podemos confiar, sabemos que hay esa doble visión que evidentemente va a permitir que todas esas situaciones extraordinarias que se vivieron y que creo que en muchos casos tristemente son comprensibles, es así, era una situación extraordinaria para la que nadie estaba preparado, pero también se pueda valorar en su momento, insisto, quizá ahora en caliente sea más complejo, si hubo en algún caso algún tipo de negligencia. ¿Por qué no? No hay por qué eludir esas responsabilidades en caso de que se haya producido una situación que realmente superara ese margen que evidentemente creo que todos damos a que la situación era incontrolable, pero hay también maneras de enfrentar lo incontrolable. Yo creo que es bueno, es positivo. Y nos vamos a ir al descanso. Tenemos luego una entrevista con el alcalde de Soria para ver cómo están llevando eso de que casi en vísperas no tengan sus San Juanes. Pero antes, nuestra compañera Estefanía Ureña, como todos los días, nos va a contar qué se está cociendo a estas horas en las redes sociales. Nati, el rebrote en China ha llenado las redes sociales de mensajes sobre esta noticia y la mayoría tiembla ante la posibilidad de que volvamos a estar como hace 3 meses. Los tuiteros coinciden en que justo ahora que España abre sus fronteras, las noticias vuelven a ser negativas en China. Por eso son muchos los que se plantean si no sería descabellado cerrar el tráfico aéreo entre nuestro país y el asiático. Y mientras esto pasa en China y Europa reacciona, la aparición de un nuevo fármaco que combate el coronavirus ha saltado a Twitter. Se trata de la dexametasona, una medicina barata que al parecer reduce la mortalidad en los enfermos más graves. Sin embargo, ya hay voces que están quitando credibilidad a esta noticia porque no ha habido investigación alguna como tal de este fármaco. Y terminamos con un hashtag que no solo comentan los tuiteros, sino que además ha pasado a la esfera política, madrileñofobia. Estamos el resto de españoles cansados de que Madrid sea el centro de atención. Opiniones hay de todos los tipos, desde los que hablan de Madrid como una comunidad acogedora y creen que esto se debe a los movimientos de madrileños que hubo durante los primeros días de cuarentena y los que opinan que Madrid siempre se lleva todo el protagonismo y destacan que ha habido críticas entre comunidades autónomas toda la vida. Muchas gracias, Estefanía. Nos vamos, volvemos en un par de minutos, no se muevan.
A estas alturas, en Soria ya estarían nerviosos, estarían en la cuenta atrás para tomar el monte de Balonsadero y comenzar la semana más esperada del año. Un divertidísimo juego de fiestas que van de una en otra, que arranca con el jueves la saca, sigue con el domingo de calderas y termina con el lunes de baile. Pero nada de eso va a poder ser. El pasado 30 de abril el alcalde firmaba el bando que jamás desearía haber escrito, el de la suspensión de los San Juanes 2020. Carlos Martínez, alcalde de Soria, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? En contadísimas ocasiones han suspendido las fiestas. La última creo que fue en el siglo pasado con motivo de la guerra civil. Pues sí, como bien dices, ¿no? Unas fiestas en los primeros registros documentados, ¿no? Escritos, datan desde el siglo XV. Han sido muy pocas ocasiones, ¿no?, las que lamentablemente hemos tenido que dejar de celebrar las fiestas, ¿no? Pero en esta ocasión no quedaba más remedio, ¿no? Creo que la situación que estamos viviendo es de tal dificultad, en un contexto tan duro, tan difícil, que nos ha puesto frente al espejo de una cruda realidad, ¿no?, que es la de la desigualdad territorial, el desequilibrio que unos territorios tenemos con respecto a otros, que no quedaba más remedio, ¿no? Os estaba escuchando en off, ¿no?, mientras estabais hablando en la tertulia anterior, ¿no?, y estamos hablando de que ha afectado a todos los territorios, pero no a todos por igual. Y esa es la clave, ¿no? Es decir, esta pandemia no conoce fronteras, ¿no?, pero está levantando fronteras muy, muy grandes, ¿no?, entre la ciudadanía de unos y otros territorios, ¿no? Y Soria, lamentablemente, una vez más, ha sido la hermana pobre, ¿no?, de este territorio, de esta comunidad, como decía el presidente Herrera, y lamentablemente hemos padecido esto y nos ha hecho que tengamos que suspender las fiestas, algo tan nuestro, tan de sentimiento, tan de seña de identidad, ¿no? Pero lamentablemente no ese es el peor de los percances que estamos atravesando y bueno, es un daño colateral más, ¿no?, que tenemos que asumir y que tenemos que intentar llevar, ¿no? Eso es lo que le iba a hablaba, la disciplina de la rebeldía, ¿no? Era una de las preguntas que tenía precisamente, que me valorase ese reparto de fondos en el que está primando el criterio de población. Hablabais antes, ¿no? Sí. Os estaba escuchando, ¿no?, de la coherencia de las políticas, ¿no? Es muy difícil pedir coherencia, ¿no?, cuando hay un reparto poblacional, ¿no? Pero es mucho más difícil cuando alguien gestiona una comunidad autónoma durante tantos años con 10.500 millones de euros de presupuesto y siendo siempre la población que menos residentes tiene, como la provincia de Soria, siendo esa hermana pobre, la que menos recursos tiene, luego exigir a otras administraciones que precisamente inviertan los términos que tú estás practicando en el día a día, ¿no? Por tanto, yo estoy en contra, absolutamente en contra del criterio de reparto poblacional que ha puesto encima de la mesa el Gobierno de España. Me parece que una vez más no vuelve a tratar a los ciudadanos en igualdad de condiciones y vuelve a castigar a los que menos recursos tenemos. Pero claro, en consonancia, lamentablemente, es la política que estamos sufriendo desde la comunidad autónoma día tras día, ¿no? Por tanto, es mucho más fácil plantear políticas desde la coherencia, cuando tú predicas con el ejemplo, cuando tú desarrollas unas políticas en materia educativa, en materia sanitaria, acordes a lo que tú estás planteando, exigirlas en corresponsabilidad a otras administraciones, ¿no? España lo estaba pidiendo en el ámbito europeo, ¿no? Lamentablemente España luego ha cedido a las presiones de otros territorios que tienen mucho más músculo, mucho más peso político, ¿no? También hablabais de que la madrileñofobia, creo que la habéis llamado. Yo estoy contra de ese término porque Madrid ha sido un territorio de acogida. De hecho, Madrid tiene más residentes en Soria que la propia provincia de Soria, ¿no? Y ha sido una ciudad de acogida que nos ha dado trabajo, que nos ha dado refugio, que nos ha dado oportunidades de desarrollar un proyecto vital cuando no lo hemos tenido. Pero lamentablemente es verdad que muchas veces ese espacio mediático nos lo ocupan siempre, lo que no se ve no existe, y muchas veces el problema de Castilla y León es la invisibilidad que tiene. Y dentro de Castilla y León, la que más invisible es Soria con Segovia, ¿no? Y eso es lo que hay que intentar invertir, ¿no? En plena pandemia, cuando los datos se disparaban en la provincia de Soria, usted lanzó la voz de alarma, elevó el tono. De hecho, hubo un movimiento nacional para que dotar a Soria de médicos. Esto ha sido una situación excepcional, pero puede que no lo sea tanto, porque tenemos a la vuelta de la esquina un posible, de eso hablan, una nueva oleada de casos a partir de septiembre. ¿Qué tiene que pasar para que Soria esté lo suficientemente preparada? Que quien toma las decisiones políticas se dé cuenta que o invertimos el modelo de desarrollo planteando
no solamente la perspectiva de la acción política desde el punto de vista del crecimiento económico, sino también desde el punto de vista del desarrollo de los territorios. Empecemos a hacer una ordenación territorial adecuada en la comunidad autónoma, no solamente desde el punto de vista de los servicios públicos, que en este caso nos han puesto frente a un espejo tan duro y tan crudo que se ha llevado cientos de vidas humanas, ¿no?, en territorio como el de Soria, sino que también genere políticas públicas y destinación política que prive las inversiones allá donde más se necesitan, y no solamente desde el punto de vista poblacional o incluso de rédito electoral. Esa es lamentablemente la situación que estamos viviendo una y otra vez, ¿no? Y nosotros clamamos, en el momento más álgido, ¿no?, de la curva de la pandemia, porque yo estaba escuchando en muchos medios nacionales, incluso internacionales, ¿no?, que iban a saturar, que iban a colapsar, ¿no?, las unidades de cuidados intensivos en Madrid y Barcelona, y aquí llevamos 3 días colapsados, ¿no? Y en esa situación creo que tenemos que ponerlo y alzar la voz, ¿no? Lo decíais antes, es que no vale lo mismo, el prestar la atención sanitaria, la educación, en un territorio tan disperso como el nuestro, ¿no? Pero nosotros tenemos que intentar utilizar las herramientas y las armas que tenemos encima de la mesa, no para minimizar el problema, porque si lo minimizas se hace invisible y no se resuelve, sino para visualizar el problema e intentar luego, a la hora de repartir los fondos, reconocer cuál es la situación. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando tú ocultas la realidad de la situación bajo no sé qué criterio, bajo no sé qué falsa dignidad, al final cuando toca repartir los fondos no has hecho visible tu problema y por tanto eres de los que encima saca pecho de la gestión de la situación, a pesar de ser los últimos en salir en la desescalada famosa. Es decir, aquí si hay una cosa clara, es la insostenibilidad de un modelo de desarrollo que ha puesto frente al espejo de una forma cruda a la mayor comunidad de España, que es Madrid, y a la menor comunidad de España, como es Castilla y León. Esa insostenibilidad de los dos modelos, el de la despoblación, consecuencia de decisiones políticas de equivocadas, la población saturada, la acción política y la inversión pública en aquellos territorios donde acumula más población, y la de menor población. Esa insostenibilidad del modelo es lo que tendríamos que estar clamando en Europa, en Naciones Unidas y frente al Gobierno de España. Si esto tiene un relato continuado, es mucho más fácil luego intentar convencer en una presión, en una negociación de última hora, algo que nos ha vuelto a sobrepasar, ¿no? Y es que Castilla y León es muy relevante a la hora de plantear decisiones políticas en el ámbito nacional o en el ámbito europeo. Yo fíjese que iba a hablar con usted de fiestas y acabamos hablando de lo que no, bueno, pero de la realidad que tiene Soria encima y que hay que solucionar y hay que ponerla sobre la mesa para escucharla, como muy bien ha dicho. Muchísimas gracias por habernos hecho un hueco en esta noche para hablar de Soria. Gracias. Tendremos mucho más tiempo para hablar de fiestas. Muchísimas gracias. Gracias. Pues efectivamente, yo quería hablar de fiestas, pero es verdad que la realidad... Fiestas que no se celebran, porque no se pueden celebrar, porque sanitariamente no se pueden celebrar, pero tampoco porque no están de humor. Yo te iba a decir ahora mismo que la sensación que al escuchar al alcalde de Soria es que le notaba apesadumbrado, ¿no? Triste, supongo que la situación, no solo por las fiestas, evidentemente las fiestas volverán, al año que viene habrá las fiestas en Soria en muchos sitios que se han suspendido, ¿no? Pero yo le notaba muy apesadumbrado, ¿no? Supongo que por todo lo que... Han estado muy ahogados, son territorios que han tenido que estar... Tristeza. Sí, además es que transmitía eso, Sí, desde el punto de vista económico se puede hablar todo lo que queramos, pero esa tristeza está ahí, eso está claro, ¿no? Al final enfrentar a unas fiestas, a un momento yo creo que de expansión, de alegría, pues sí, es complicado, ¿no? Yo, como decíais, habrá oportunidad de celebrarlas incluso antes, después, cuando sea menester. Y una cosa importante, ¿no?, que era algo que comentábamos antes, no solamente es la comunidad autónoma, sino que son las diferentes zonas dentro de las comunidades autónomas. Hombre, el alcalde de Soria lógicamente hace referencia a su ciudad, a su provincia, pero es que situaciones similares se han dado también en Andalucía, también se han dado en otros lugares. Y esa coherencia era la que yo reclamaba, ¿no? Y me ha gustado que ha sacado a colación el tema de la situación en Europa, ¿no? Al final, los países del sur, quizá, bueno, no, España e Italia, los más afectados, porque Grecia y Portugal no estaban en el mismo saco. No. Evidentemente, tenemos que reclamar eso mismo en Europa, por supuesto, pero hay que hacerlo también aquí, en el terreno corto, en la distancia cercana. Yo creo que es muy importante reclamar esa coherencia independientemente de los colores políticos y de... Las fiestas no son solo las fiestas. Cuando uno habla de fiestas hay que desahogarse y pasárselo bien, es fundamental para que podamos seguir viviendo, pero es que detrás de las fiestas hay también mucho dinero y mucho ingreso que se queda totalmente suspendido. Hablamos de hosteleros,
Hablamos de las verbenas, de los músicos que llevan meses y se les presenta un verano a cero. Sin ir más lejos, hoy mismo desde Aranda nos confirmaban que Sonorama no se celebra. Hemos echado de menos a alguien que nos guiara para saber qué hacer y cómo actuar. Y hasta el último momento hemos luchado porque tuvierais un festival como el que os merecéis. Por responsabilidad y compromiso hemos decidido aplazar Sonorama Ribera a 2021. Lo traslada a 2021, pero las pérdidas están ahí. Solo por organizar lo que no se va a celebrar, Sonorama tiene un presupuesto de en torno a 4 millones de euros, pero por no celebrarlo ya tienen unas pérdidas fijas de 400.000 euros. Pero como Sonorama, muchos otros festivales, que es fácil, que organiza la Junta, y lo que decías tú, los grupos de las verbenas, que bueno, pues que hacen su verano en verano, nunca mejor dicho, ¿no? En las fiestas de los pueblos. ¿Cuántas fiestas de pueblos se han suspendido? Pues ya llevamos unas cuantas. Es que hay muchos sectores, muchísimos sectores que se están viendo afectados, ¿no? Muchísimos, más de lo que nos pensamos, no solamente, evidentemente, la hostelería, que también ha sufrido lo suyo, ¿no? Pero hay muchos sectores, pues eso, las academias de español, los campamentos de verano, porque se han suspendido muchos campamentos de verano que se organizaban en los municipios, ¿no? Pues todo eso también supone pérdidas económicas, ¿no? Claro, hay pequeños negocios que están deseando que lleguen las fiestas porque viven todo el año de lo que sacan en esos días festivos. Los almendreros, por un ejemplo. Sí, lo de los churros. Pueblos con los bares, que al final el teleclub hace la caja del año. Pero bueno, hay que hacer un llamamiento a esa responsabilidad en el plano ya no solamente económico, sino de todos y cada uno, independientemente del lugar que nos haya tocado vivir en esa estructura económica, desde el que es propietario del bar al que va a consumir a ese bar. Yo creo que la responsabilidad es clave en todo, ¿no? Y que el día a día, que la comunidad viva con normalidad, pero sabiendo y siendo responsables que una situación que puede generar riesgos como pueden ser esos, desde luego nos va a deparar situaciones que nadie queremos y que desde luego nadie podría después venir a reclamar responsabilidades. Hay que tenerla ahora, no después. Antes de irnos al descanso, Estefanía nos contaba lo que está siendo de última hora en las redes y lo que más se está tuiteando. Y hablaba del brote que se ha producido en Pekín. Hace nada era una ciudad limpia y de nuevo ya tienen un brote lo suficientemente peligroso como para suspender las clases. Aquí ni tan siquiera se han empezado las clases. No vamos a hablar de los colegios. No quiero hablar de los colegios. No quiero hablar de los colegios porque voy a decir, no, es verdad, o sea, decía David al empezar, en la calle es una fiesta, digo, sí, pero no están abiertos los colegios, oye, hay niños, hay gente por todos los sitios, menos los colegios que siguen cerrados, los niños se nos han olvidado. Una fiesta y en algunos casos un festival, que creo que también faltaba el segundo adjetivo. Se nos han olvidado los niños no se han quedado en segundo plano. Pero hablando de los rebrotes, en Basurto hemos tenido un rebrote, pero aquí hoy la consejera ha hablado de dos rebrotes en 2 residencias privadas y en el Río Ortega. Y en un hospital. Es verdad que son los sitios donde más se podía dar ese rebrote porque es donde están trabajando los sanitarios, están atendiendo a los enfermos, pero cuidado, o sea, es que nos hemos confiado. Es que seguimos en estado de alarma, pero se nos ha olvidado que seguimos en estado de alarma porque la gente hace ya vida absolutamente normal. O sea, Ana, yo es lo que reclamo, una fiesta, normal. Bueno, puedo entenderlo, pero un festival no. Claro. Y hay situaciones en las que yo creo que también esas ganas, esa ansia por salir, pero es que realmente yo os lo digo de verdad, la experiencia del salir y venir desde el centro y decir, es que ni los semáforos están en este momento, yo creo que estamos un poco desorientados todos, de verdad, es comprensible, pero tenemos que hacer un esfuerzo, porque es nuestra responsabilidad, porque los que lo vamos a pagar después, no lo olvidemos, no son ni el Estado, ni el Gobierno, ni la Junta, ni el Ayuntamiento. Quien lo va a pagar después somos todos y cada uno de nosotros. De verdad, yo creo que tenemos que ser muy responsables, de nuevo, y coherencia y responsabilidad. 2 palabras prudentes, muy prudentes, hay que ser muy prudentes. Pues ahora a casa, tú con tus niños. Yo sí, yo a tomarles la lección. Mañana por la mañana, sí, ejerceré ya te digo. de maestra. Ya me los digo yo. Pablo Serrano es el director del Diario de Ávila y nos cuenta ahora qué llevan mañana en portada.
Buenas noches. Pues la portada de Diario de Ávila de este miércoles recoge que vuelven los espectáculos y los eventos a la provincia de Ávila. Por un lado, el Festival Circo se va a celebrar a finales de agosto, en esta ocasión en patios palaciegos y con aforo limitado. Por otro lado, el Ayuntamiento está organizando 2 festejos taurinos también para el mes de julio y las visitas guiadas turísticas a Ávila de Leyenda se celebrarán a partir ya del 27 de junio. Por su parte, el Palacio de Congresos Lienzo Norte tiene ya organizado y convocado un congreso para el mes de julio precisamente de medicina preventiva. Nuestra fotografía será para las piscinas comunitarias. Se están generando muchas dudas qué va a pasar durante este verano y queremos aportar un poco de luz. Por último, 3 municipios preocupados por la afluencia de madrileños de cara al verano, como son Cebreros, El Tiemblo y el Hoyo de Pinares, se han unido para pedir refuerzo sanitario a la consejería. Como ven, los temas se repiten, espectáculos, si se vuelve o no. Y ahí tenemos el tema de la cercanía de Ávila con Madrid. Vamos a seguir hablando mucho en estos más que palabras que tenemos por delante. Ana, muchas gracias. Gracias a ti, Buenas David, noches. muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes muchísimas gracias. Les espero mañana. Adiós.